Walter, ¿qué es Maximino? ¿Cómo nace? Bueno, esto se fue gestando de a poco en mi vida investigativa. Nunca pensé que llegar a escribir. eh, Siempre alguna cosita he escrito, no mucho, pero ya un libro es algo muy importante, muy grosso, ¿no es cierto? Y bueno, fueron distintas situaciones que se fueron dando. Primero, reunirme con el material. Yo cuando era muy chico empecé a investigar sobre mi apellido paterno, que es Bourlot, de dónde venían, dónde se afincaron, el barco en el que vinieron, toda esa información la tengo, los árboles genealógicos de la familia, documentos fotográficos que me fui haciendo de él de la forma más hincha, podríamos decir, de la curiosidad de llegar a la casa de mis tíos abuelos, mis abuelos, y todos ellos me fueron dando material más que nada fotográfico, fotográfico y anecdotario, ¿no? Porque muchas anécdotas que ellos me iban contando, yo las iba atesorando. Y siempre con los burló, con los burló. Eh, Nunca se me dio en primera instancia investigar sobre la familia de mi mamá, que es Dane. Y bueno, y después con el correr del tiempo y mi curiosidad siempre latente, eh, se fueron dando situaciones de que me han una tía abuela mía que es la protagonista de todo esto, porque ella, sin ella no hubiéramos tenido todo lo que tenemos hoy en día, que es una documentación increíble de la colonia de San José, no solamente de la familia, sino que hay documentación de la colonia de San José histórica, donde hay datos que siguen surgiendo día a día, los datos de todo esto que gracias a Dios me dejó esta señora, que se llama María Luisa Dane, que le decíamos cariñosamente tía Chuchi o Nona, según los que estábamos más cerca de ella, ¿no? Y de a poco ella me fue dando documentación, un día me hice con dos libros, dos cuadernos manuscritos por Massimino Dane, que es el protagonista del libro. Estaban escritos en italiano. Primeramente la curiosidad me llevó a querer traducir rápido en aquel momento sin internet y me acercó a una persona que se llama Nicola Orsi, que fue a la presentación del libro el otro día y pudimos recordar esos primeros pasos traduciendo el libro, esos cuadernos, ¿no es cierto? Hasta que llegó un momento que, bueno, cuando lo fui a buscar, después de un mes que se lo dejé al libro, al cuaderno, me dice, lo traduje hasta un punto donde no pude traducir más porque empieza otro idioma en el libro, me dice. Es muy raro que escriba en italiano y parece un idioma francés o un dialecto. Entonces, bueno, en ese momento me quedó la duda, por muchos años me quedó la duda de qué pasó con eso, por qué había dos idiomas en un mismo cuaderno escrito por la misma persona. Y bueno, hasta que llegó un día, después de mucho tiempo, que la hija de esta señora, María Luisa, estaba quedando en Buenos Aires, se vino a vivir acá y bueno, y ella cuando llega a la casa, atenta a mi curiosidad, me empieza a dar más documentación y cada vez más y que había en la casa. Después fallece la tía Chuchi, ¿no es cierto? Y la señora esta me sigue, la hija me sigue dando documentación, hasta que un día llega a mi casa y me dice, hay una persona que tiene un cuaderno que es muy curioso, un cuaderno raro para esta época ver una cosa tan rara que está escrita en italiano por esta misma persona y me gustaría que te conectes con ella, que es nuestra prima segunda, Fabiana Dane de Colón. Concertamos la entrevista en la casa de Marga, de la hija de María Luisa, y, y ella me cuenta de qué se trata el libro, más o menos a grandes rasgos, y por lo que me cuenta, yo tuve temor en primera instancia cuando ella me lo ofrece a tenerlo para mí, que me lo preste. ¿Por qué? Porque lo consideré muy valioso y era rarísimo por lo que me contaba. Pero la curiosidad pudo más y ¿cómo es? Y a la semana ya se lo estaba pidiendo. Cuando recibo el libro me pasó algo muy raro. Vi que era un libro casero, hecho por una persona, no por alguien, no comprado, y me llamó la atención la encuadernación. Estaba hecho en piel de animal. La encuadernación, las tapas estaban hechas en piel de animal
Y bueno, y automáticamente lo traje para casa y empecé a traducir. Y me encontré con un mundo ahí. Me encontré que era el libro de viaje de Massimino Dane, de mi tatarabuelo, que él empieza a escribir en Italia, desde cuando sale mismamente de su pueblo, y ahí empieza la aventura de recorrer una ruta donde él deja plasmado con su letra cada puerto que él toca, desde Marsella, no salen desde Génova en este caso, salen desde Marsella, y, y empieza una aventura digna de un guión de película. ¿Por qué? Porque él detalla cada puerto que pasa y dice qué es lo que ve hacia la costa. En cada puerto se aprovisionan de agua dulce, era un barco a vapor de una chimenea, no era un barco a vela como los primeros, sino un barco a vapor. Y hay curiosidades durante la travesía que llaman mucho la atención, porque están contadas en primera persona, sobre todo, habla de enfermedades, habla de cosas que él ve en la costa que pasan en cada puerto, ¿no es cierto? Como te decía recién. Y lo que yo dije en la presentación, que lo dije como para que ustedes se den una magnitud de lo que es lo que él escribe, que es lo único que conté del libro porque me gustaría que la gente lo lea y sienta la sensación de leer este libro, es que en un momento él llega al estrecho de Gibraltar con su esposa, ¿no es cierto? Muy joven su esposa. Y ahí en el puerto de Gibraltar él cuenta la sensación que tiene al ver el mar. Ahí se abre el océano, ¿no es cierto? No hay más costa cerca. Y dice que se siente maravillado por la inmensidad del mar. Y ahí dice que le tiene miedo a la línea del sol. Después me doy cuenta que la línea del sol, a él se refiere al Ecuador. Porque él de alguna manera sabe que en el Ecuador la gente se descompone, más en alta mar sobre todo, y le tenía miedo a eso, a que él y su mujer se enfermen en el mar cuando pasen por el Ecuador. Esa es una de las curiosidades que tiene el libro, que yo la cuento tal cual él la escribe.